Si le soy sincero, no pensé que llegaría a hacer este video, pero visto lo visto, no me queda de otra y debo decirlo sin tapujos. La novena generación es una puta cagada. Sí, así como lo oyes. Y antes de que procedas a doxearme a mí y a mi familia y decirme hasta de qué me voy a morir yo y toda mi futura descendencia debido a la gravedad de estas afirmaciones. Sí, un otaku con descendencia, ese sí que es un buen chiste. Deja que me explique. Podrá no parecerlo, pero este cuerpecito en dos dimensiones y colores planos tiene tan solo 22 años. Porque sí, pana noventero que ya va peinando algunas canas. El 2001 fue hace ya 22 años y yo ya tengo edad para hacer trámites legales por mi propia cuenta. Que me ponga a llorar y me den ataques de pánico por tener que hacerlos es otra cuestión que no es necesario que hundemos en exceso. Digo esto para dar a entender que ya tengo una cierta edad. Tampoco soy un anciano, claro, pero sí he vivido lo suficiente para haber experimentado unas cuantas generaciones de consolas. Y no les miento al asegurarles que nunca he visto una generación tan accidentada como la que estamos viviendo en la actualidad. Quiero que te pares un segundo y pienses, ¿qué está caracterizando a la novena generación de consolas? Quizá es el hiperrealismo, las narrativas profundas, la personalización desmedida al nivel que hasta puedes modificarle los genitales al personaje que encarnarás. Mierda, tremendo huevo. No, en serio, no sé qué me asusta más. Que los rostros digitalizados de estos personajes se vean casi tan reales como los de los propios actores que los interpretan, o que de verdad los desarrolladores se paren a configurar estos aspectos tan banales. Pues no, nada de esto. O bueno, no completamente. Lo que más ha caracterizado esta generación es la falta de juegos, o más bien la falta de exclusivos. Hagamos un análisis rápido. Piensa en 10 juegos exclusivos de PlayStation 2. ¿Los tienes? Bien. Ahora piensa en 10 juegos exclusivos de PlayStation 5. Una vez hecha esta dinámica, puede ser que en PlayStation 2 mencionaras algunos como Ratchet Clank, Jak and Daxter, Gran Turismo, Socon, The Getaway, entre otros. Ahora, en PlayStation 5, ¿qué pudiste sacar? Sí, un God of War, 2 Spider-Man, un Horizon, de nuevo un Ratchet Clank, Demon's Souls y The Last of Us Part 1. ¿Pero qué crees? Entre estos juegos de Play 5 que acabo de mencionar, 3 también salieron en PlayStation 4 y 2 son remakes de juegos de hace 2 generaciones. Además de que uno de estos ni siquiera necesitaba un remake. Ustedes se imaginarán cuál es. Esto nos deja con solo 2 juegos completamente originales para la consola por parte de Sony, de entre estos que se mencionaron. Que son aquí entre nos los más importantes, porque ¿tú te acuerdas de un tal Gran Toronto 7 o algo así era la vaina? No. Bueno, supongo que me lo habré imaginado. Ay, pero la Play 5 solo lleva 3 años en el mercado. Es injusto que la compares con la Play 2 que estuvo vigente incluso luego del fin del ciclo de vida de la Play 3. ¿Y ahora por qué sonríes? Me estás dando bastante miedo. Porque verás, mi querido hater, todos los juegos que mencioné tuvieron por lo menos una entrega o incluso hasta más de una en los primeros 3 años de la consola. En fin, doy a entender mi punto. Este ejemplo solo fue con PlayStation, pero podemos hacer la misma dinámica con los Xbox Series también. Con Nintendo no, porque ellos sí han sacado un montón de juegos para nutrir su catálogo. Sí, Patricio, ya sé que al inicio prácticamente en Switch solo había ports de Wii U. Sí, también sé que hasta juegos de Wii y GameCube han reciclado. Pero aún así Nintendo es la que más cantidad de títulos originales ha lanzado en su consola. Y en la mayoría de casos sin descuidar en ningún momento la calidad. En la mayoría de casos, no todos. De igual forma es evidente que lo siguiente saldrá a colación, y es que obviamente estoy consciente de que los tiempos han cambiado y hacer juegos en la actualidad es mucho más difícil que hace 20 o incluso 10 años. Cada vez los juegos son más y más grandes, incorporando sin fines de mecánicas y aspectos que hacen de sus desarrollos mucho más tardados y costosos. Por ese lado Nintendo sí tiene la ventaja, puesto que sus juegos son usualmente más comedidos y no son portentos gráficos al nivel de su competencia, pero ya sabemos que Nintendo va a su propia bola y se centra en su propio sector del mercado. Sin embargo, eso no es excusa para que, por ejemplo, Sony tenga a Naughty Dog esclavizado haciendo el remake del remaster de la versión antigua de la versión original de The Last of Us para la consola de turno, o un multijugador fracasado nuevamente de The Last of Us. Siendo Naughty Dog un estudio tan talentoso como para que no le delegue esa labor a otros de sus estudios como Bluepoint Games y demás. Ni tampoco justifica que Xbox, teniendo la cantidad de estudios internos que tiene y ahora más con la reciente incorporación de Activision Blizzard King a sus filas, sus exclusivos que más peguen en este momento sean uno de carros y otro de aviones. Por Dios, Microsoft, pon a chambear a tus estudios. Ya he perdido la cuenta de cuántos juegos has venido anunciando solamente con un teaser cinemático para luego nunca volver a saber nada más de ellos. Ciertamente pienso que estamos en un serio estancamiento en cuanto a las decisiones que las grandes compañías productoras de consolas han venido tomando con respecto a los títulos que se lanzan o no se lanzan. Y hago énfasis en lo de videojuegos hechos por las 3 grandes o First Party como se les conoce, puesto que las demás publishers de terceros sí han mantenido un flujo constante de lanzamientos.
Lógico, teniendo en cuenta que es su principal negocio y no necesitan venderte una consola. El colmo sería que tampoco pudieran proveer de varios lanzamientos al año. Las desarrolladoras se han enfrascado tanto pero tantísimo en recibir juegos de proporciones bíblicas que requieren años y años y cientos de millones de dólares para ser realizados, que se han olvidado de apostar de igual manera por proyectos más pequeños pero que aún así cuenten con un gran corazón y cariño detrás. Y es que un juego más comedido que no necesariamente dure 50 horas, sino más bien unas 10 o un poco menos, pero que la experiencia sea frenética, memorable o te invita a la reflexión, también sería muy bienvenido. Los llamados juegos AA deberían ser algo más habitual en la industria, para hacer esa ventana a experimentar con ideas nuevas en títulos con un presupuesto no tan bajo como un indie, pero tampoco tan estratosférico como un AAA. Es por ello que siempre fui de los que condenaron efusivamente el cierre de Japan Studio de Sony y su desligamiento del mercado japonés a favor de adoptar una identidad más occidental cuando Sony es una malparida compañía japonesa. Eso podría considerarse una forma de traición a la patria, ¿no? Los videojuegos que realizaba Japan Studio eran el perfecto ejemplo de lo que mencioné. Juegos más pequeños, narrativos, vanguardistas y creativos que sacaban a relucir la imaginación de sus responsables. Videojuegos como Apescape, Loco Roco, The Last Guardian, Gravity Rush y hasta el Trimamahuevo Knack eran muestra de que en el estudio tenían las ganas de presentar cosas diferentes. Desconozco el presupuesto que se manejaban en estas producciones, pero apuesto una bola y la mitad de otra de que no estaban ni remotamente cerca de los números que se manejan con producciones como The Last of Us Part 2 o los últimos God of War. Que se pierdan estudios como este o que las compañías no sepan aprovechar los que ya tienen poniéndolos a chambear en putísimos juegos como servicio, que Dios, como odio ese término, nos deja entender de una forma bastante desalentadora el estado que la industria del videojuego tiene en nuestros días. Aunque debo ser justo, la culpa de esta situación que estamos viviendo no solo recae en las compañías, puesto que ellas solo proveen basándose en las tendencias que ven en el mercado. Eso quiere decir que los principales responsables de esto somos los propios gamers, que al momento de recibir alguna propuesta de videojuego como las de antaño, la ignoramos por completo y no le damos la importancia que ameritan. La comunidad actualmente está excesivamente obsesionada con los juegos multijugador competitivo como los Battle Royale y diferentes juegos como servicios. Que no es que sean malos juegos obligatoriamente, pero no se puede negar que muchos de los jugadores de esos títulos solo juegan a ellos y se cierran a nuevas experiencias en el mundo del videojuego. En la generación actual hablamos mucho de resolución 8K, más de 100 frames por segundo en los juegos, y a día de hoy no sé todavía qué carajos es un becerro teraflop. Pero suena sofisticado, así que supongo que será algo potentísimo. La cuestión es que todas estas características son avances bienvenidos en nuestras consolas. La tecnología avanza y es lógico que nuestros equipos mejoren cada cierto tiempo, pero se ha olvidado que lo que hace grande una consola no es la capacidad de verlas al pelo más mínimo a las bolas de un caballo, sino la cantidad de juegos de calidad que éstas albergan. Porque sí, últimamente se ha demonizado el concepto de cantidad, sobre todo en el ámbito del gaming. Entiendo el dicho de que la calidad supera la cantidad, y estoy de acuerdo con ello, pero ¿por qué no podemos tener ambos? Lanzamientos constantes y una calidad sobresaliente. Por Dios, son empresas multimillonarias de las que estamos hablando. Microsoft si quiere se compra toda Latinoamérica y le queda a cambio para echarse también a Andorra. Y como dije antes, tiene montones de estudios internos como para que entre todos sumen máximo 2 o 3 proyectos al año. Y creo que me estoy viniendo muy arriba con esas cantidades. Y lo mismo podría decir de Sony, aunque ellos sí no podrían comprarse LATAM, pero se entiende el punto. Todo esto me hace concluir que la novena generación de consolas es la más vendehumo que hemos tenido en la historia del medio. Como jugadores debemos exigir con nuestra cartera y hacer que las compañías se salgan de su zona de confort. Depende de nosotros sacar del estancamiento nuestro hobby favorito. Todavía quedan unos 4 o 5 años de generación, aún estamos a tiempo. Así que pana, deja el LOL un segundito y dale una oportunidad a algo como... ¿Knack 2? Mal ejemplo. Bueno, pues... ¡simplemente deja el LOL, coño!